10 de la mañana con 17 minutos, regresamos Contigo Puebla, estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @Contigo Puebla, sus mensajes por supuesto serán de mucha utilidad y por supuesto le vamos a dar lectura aquí en nuestro espacio. También les invitamos a que nos escuchen y nos vean por internet, www.abcradiopuebla.com.mx. Hacemos contacto hasta la Ciudad de México con Abentofail Pérez, integrante del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, quien nos propone hoy analizar la noticia que le dio la vuelta al mundo desde el miércoles pasado. Primero, la normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos después de medio siglo de confrontaciones y además del intercambio de algunos prisioneros acusados en ambos lados de espionaje. Abentofail Pérez desde la Ciudad de México, muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Luis Fernando, muy buenos días a tu auditorio. Mira, la noticia que en efecto acabas de citar es una noticia de trascendencia histórica porque representa no solamente la apertura nuevamente de relaciones entre dos países, eso normalmente se observa o se anula en cualquier parte del mundo. Un país puede cerrar, puede abrir sus relaciones y políticamente no trasciende. Pero en el caso de Cuba y Estados Unidos ha trascendido por el factor histórico tan determinante en este tipo de relaciones. En principio, porque el bloqueo representaba una secuela todavía de lo que había sido la Guerra Fría. Como bien sabemos, Cuba había participado, había prestado auxilio a la Unión Soviética para poner en Cuba una armada suficientemente fuerte que amenazara los intereses de Estados Unidos. La cercanía entre ambos países evidentemente preocupó a Estados Unidos. Después de que cae el muro de Berlín, de que la Unión Soviética se desintegra, Estados Unidos no le perdona a Cuba la alianza con la URSS. Y más que una confrontación política, más que una confrontación económica, porque el único país que dañado era Cuba, era una confrontación ideológica. Era una confrontación ideológica que hasta nuestros días se mantiene en pie. Es cierto, el hecho de que se hayan abierto las relaciones entre estos dos países, pues permite que Cuba finalmente pueda comenzar a recuperar algo de aire. Cuba se estaba asfixiando por las pocas relaciones económicas que mantenía con los demás países. No podía seguirse manteniendo Cuba así, pero afortunadamente el gobierno de Estados Unidos, particularmente el presidente Obama, no podemos decir que haya sido una política puramente de bondad, una política que parta solamente de la razón que finalmente le cayó al gobierno de Estados Unidos. Nosotros debemos entender el acontecimiento como producto de unas circunstancias en particular. Y es que, como hemos dicho antes en tu auditorio y como todo el mundo sabrá, el mundo está transformándose. Ya no es Estados Unidos el país que mantiene una hegemonía absoluta. Es cierto que sigue siendo el primero, pero ya se le están acercando muy peligrosamente países como China y como Rusia. Estados Unidos necesita cambiar de política. Necesita una política que no sea totalmente intransigente como lo había venido aplicando durante los últimos años. Y eso se refleja en la apertura de relaciones económicas con Cuba. El hecho de que hayan intercambiado presos Estados Unidos y Cuba, que hayan regresado al fin los últimos 3 hombres que faltaban, Gerardo Hernández, Ramón y Antonio, pues refleja claramente cuál es el objetivo de Estados Unidos. Por su lado, y esto que quede
que juega en las relaciones entre estos dos países. Es un acontecimiento histórico, como te decía al principio, porque trasciende más allá de las fronteras y de Estados Unidos. La rivalidad ideológica entre estos dos países evidentemente se mantiene, pero Estados Unidos sabe que no puede seguir actuando tan intransigentemente, tan autoritariamente, y que ha llegado el momento de cambiar la postura que ha presentado ante el mundo entero, que ya no puede vivir intentando apoderarse de todo el control político y económico del mundo, que ahora hay que empezar a ver que hay países que están renaciendo, que hay países con los que uno tiene que repartirse el dominio económico y político, y lo está viendo en China y en Rusia particularmente. Por lo tanto, el hecho de que Cuba haya por fin logrado que se levante el bloqueo beneficiará evidentemente al pueblo cubano, que mucho lo necesitaba, y a su vez es una muestra clara. No puedo decir de la debilidad de los Estados Unidos, porque se han mostrado con una cerrazón en ese sentido. Siempre se han mostrado muy duros al respecto, pero no tanto como debilidad, sino como una necesidad histórica de cambio que está aceptando Estados Unidos. Creo que es un paso importante, creo que vale la pena que lo analicemos mucho más profundamente y que entendamos las consecuencias que un pequeño acontecimiento para una nación tan chica como lo es Cuba puede llegar a influir en todos los países de Latinoamérica y de América, en todo el continente americano en general, y de manera global en todos los países del mundo, particularmente los que están a la cabeza en este desarrollo económico. Así es, Abentofail Pérez, integrante del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, y sin duda también una gran lección para los países de Latinoamérica sobre cómo enfrentar los designios que vienen desde Washington. Te agradecemos mucho tu participación de este viernes y nos encontramos en una próxima entrega. Gracias. A ti, Fernando, hasta luego. Muy buenos días, Abentofail Pérez del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Y para ampliar un poco la información que él nos daba, hoy el periódico La Jornada da a conocer que estos intercambios o este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos habría iniciado el año pasado durante el funeral del expresidente de Sudáfrica y líder además de esta nación, Nelson Mandela. De acuerdo con este reporte, fue durante el funeral del líder sudafricano que Barack Obama fue a saludar al presidente Raúl Castro en la sección VIP, donde estaban todos los mandatarios del orbe, y ante las cámaras del mundo, pues lo saludó de manera especial, y para entonces, reporta este diario, ya habían iniciado una serie de intercambios entre pequeñas delegaciones de representantes de ambos presidentes que intentaban negociar ya una ruta al cambio en las relaciones entre ambas naciones. El acuerdo anunciado esta semana fue logrado, le decía yo, después de largas negociaciones en las cuales una traba giraba sobre quienes eran espías o no, en lo que terminó después por resolverse como el intercambio de los prisioneros que ambos países mantenían. Así las cosas en el mundo, y pues bueno, se prevé que a lo largo de este año, durante año y medio, haya 9 reuniones entre Cuba y Estados Unidos para lograr un acuerdo que permita no solo ya que cubanos y norteamericanos puedan viajar libremente entre ambos países, sino que además, como lo demanda el gobierno de la isla, se levante este bloqueo económico que repercute en un nivel de vida muy difícil para los cubanos. ¿Y en qué sentido? Pues bueno, como bien lo decía Abentofail Pérez, es una isla muy pequeña, con pocos recursos, con tecnología limitada, sin acceso a los mercados financieros, sin acceso a los productos de primera necesidad que otros países venden debido a este bloqueo norteamericano, y eso les impide a los cubanos pues poder acceder a insumos de nivel básico, o incluso a materiales como por ejemplo nosotros nos parecen muy comunes, como una computadora, un teléfono celular, por lo caro que resulta ante el bloqueo, y poder comprar cosas en el extranjero a triple, cuádruple, hasta 4 veces más caro, para que pues bueno,
puedan acceder a todos estos beneficios que la tecnología y el mercado le proporcionan a la humanidad. Es un hecho histórico y que seguramente del cual vamos a estar hablando en próximos días. Son las 10 de la mañana con 27 minutos. Les recordamos otra vez teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Venimos después de estos mensajes, ya está aquí Gustavo Barrientos, vamos a hablar de cine.